Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Bienvenidos a nuestro último programa de la primera temporada de La Verdad y la Plena. Gracias por sintonizarnos. Hoy es un programa básicamente de agradecimiento, tanto a ustedes que han sido nuestro público seguidor todos los viernes a las 8 de la noche y también agradecer a todos nuestros 39 invitados que hemos tenido desde que arrancó el pandémico año del 2020. Un poco también es para empezarnos a despedir de nuestra escenografía, porque se viene ya después de lo que ha ocurrido en esta atípica primera vuelta, se viene la segunda temporada. Y por supuesto, agradecer a nuestros 39 invitados de esta primera temporada de La Verdad y la Plena. Nos preparamos para una segunda temporada donde La Verdad y la Plena va a ser de temas trascendentales y ya no tanto de personajes como los que hemos tenido en esta primera temporada y que esperamos, por ejemplo, haber ayudado a muchos de los que estuvieron candidatos para asambleístas de la provincia del Guayas, como fue el caso de Walter Gómez, Wendy Espín, Francisco Jiménez, Guido Chiriboga, Juan Pablo Hidalgo, Antonio García, Caril Briones, Jean Íñiguez, Ana Pazmiño, Ana Oñate, Verónica Yaguno y Solanda Plúas. Veamos un resumen, un extracto de cómo opinaron La Verdad y la Plena los candidatos a la Asamblea. Digamos que el secreto para poder ganar unas elecciones es la intervención directa de la población. Es la intervención directa de los dirigentes y los militantes, incentivándoles realmente que el beneficio no es para nosotros los candidatos, sino el beneficio es para todos. En el momento que nosotros lleguemos al curul de la Asamblea Nacional, vamos a actuar en base a las necesidades que la gente tiene, a reformar esas leyes que no responden al pueblo. En el momento en que alguien es condenado por un acto de corrupción, tiene que perder lo que ha obtenido de forma mala vida. Si se ha metido un billete al bolsillo, negociando con hospitales, o traficando con influencias, o alterando condiciones de un contrato, y ha ganado plata por eso, y con eso se ha comprado una casa, tiene que perder esa casa, tiene que perder esa plata. Porque si no, qué linda está la cosa, que se quedan ahí en la cárcel 6 meses, 9 meses, tal vez un año, y luego salen a disfrutar su billete y a postear fotitos en Instagram, y a irse de viaje a Miami. Si quiere hacer lo que lo haga, pero haga con plata bien ganada, no con plata sucia, y en algunas ocasiones hasta manchada con sangre. Bueno, muchos nos quejamos. Mira, la Asamblea Nacional tiene 60 de 137 miembros con investigación fiscal, penal. O sea, está más cerca de ser una penitenciaría y una cárcel que un legislativo, una cámara
de Congreso. Eso es lo que vamos a ir a cambiar. ¿Cuál es el espíritu de esta ley que propuso o puso sobre la mesa la fiscal general? Es justamente que los políticos corruptos paguen sus penas y recuperar los bienes, pero ojo, pero solo llegan a los bienes que generan de manera negativa o sospechosa los políticos en funciones. ¿Qué quiere decir esto? Si el día de mañana un determinado político, una vez asumido el cargo, genera bienes, usted sabe muy bien que no están a su nombre. La manera más fácil de lavar dinero aquí parece que es ser político corrupto, porque si que te llega a pillar, 5 años a la cárcel. Por buena conducta, el tercero sales. Pero sales a disfrutar todo lo que te has robado. Tu familia bien puesta, mientras la gente, ¿qué está haciendo? Viendo cómo genera $10 diarios para que en una familia de 4 o 5 personas coman 2 veces al día. La política, lastimosamente, ha tenido o ha cogido una connotación negativa, pero esto es por el desempeño y mal accionar de algunas personas que han estado en funciones, y por eso es que tiene este significado negativo, corrupto, nocivo. Ha estado muy golpeada la política. Pero la política en realidad es la herramienta más noble de servicio a los demás. Y así es como se lo tiene que ver. Es una herramienta de servicio. Y con eso estamos alineados y con eso estamos comprometidos. Y por eso el trabajo no para. Las estadísticas son claras. Cerca de 30.000 personas asistieron a los servicios públicos en el 2019. Y de esas 30.000 personas, muchos murieron. Hay un programa que no lo comparto, que es de que el usuario o el consumidor o ya el abusador de drogas tiene que pasar por un proceso en los hospitales públicos y hasta esperar un cupo. Más o menos pasa lo mismo que pasa ahora con los estudiantes universitarios que aspiran a una carrera y no pueden por los famosos cupos. Entonces, de aquí hasta que esperan los cupos, el chico se metió en una casa a robar o lo mataron. O andaba con una sobredosis en la calle y un carro lo atropelló. Y un sinnúmero de cosas. Entonces, no se puede esperar a que llegue eso. Hoy los jóvenes, te digo, y por uno de los datos en tema de desvinculaciones en el IES, los jóvenes de menos de 30 años somos los más afectados y los que han tenido más desvinculaciones en los últimos meses. O sea, eso nos afecta integralmente a nosotros, afecta nuestro desarrollo. O sea, estamos pensando en el desarrollo de los jóvenes, en las oportunidades, pero sin educación es imposible, Beto. Desde el 78 hasta este momento han pasado 40 años, 41 años. 41 años que ya el Ecuador debería de estar en otro sitial, no debería de estar así. Créeme que es una pena porque hay otros países que en 20 años han podido llegar a otro estatus. ¿Por qué no el Ecuador? Si tiene de todo. Tenemos de todo. Tenemos una tierra maravillosa, turismo, minerales, petróleo. Tenemos todo. Pero no creo yo, hasta cierto modo, que no hay la voluntad de hacer las cosas como se deben. Las lideresas son mujeres que han trabajado en su comunidad y son reconocidas por el trabajo que ellas han realizado. No se puede llamar lideresa a cualquier persona. Una lideresa es un líder. Los líderes abrimos caminos y enseñamos a nuestra gente. Entonces, una persona o una mujer que ingresa a nuestra organización es porque ya tiene un trabajo y una trayectoria, no por ella solamente, sino reconocida por su comunidad, por su gremio, por su gente, por su territorio. Para nosotros eso es una lideresa. Y yo te digo que tengo grandes lideresas. Mujeres muy emblemáticas en estos momentos, hoy por hoy, mujeres que son líderes también, ya en sus provincias ya, y en sus gremios. Miren, este año, por ejemplo, para la exportación, si revisas en el Banco Central los índices de más ingresos económicos ha tenido el Ecuador, vemos que el petróleo generó en este año $3.000 millones, mientras que en los productos como el cacao, el banano, el camarón de exportación, productos que siempre se exportan, generó un ingreso al país de $24.000 millones. Es decir, que el petróleo no rindió lo suficiente como fueron los productos del agro. Entonces, ¿hacia dónde nosotros tenemos que apuntar? Hacia la agricultura. La agricultura no solamente para fortalecer a nuestros miles de agricultores que tenemos en nuestro país, sino que para fortalecer ya con valor agregado, hacer una agroindustria que nos genere más ingresos y de esta manera poder tener una estabilidad económica a nivel general.
Asimismo, en la parte de educación, se quiere eliminar el CNESIC como tal. Estamos conscientes y todos sabemos, y yo lo he palpado en la universidad como tal, con mis alumnos. Muchos de los chicos que están ahí, si estoy hablando de un paralelo de 50 estudiantes, resulta que 40 estudiantes están ahí y están estudiando algo que ellos no querían. Pero eso fue lo que les salió, dicen ellos. Entonces, lamentablemente, muchos se quedan sin estudiar, se dedican a trabajar y ya de ahí, lamentablemente, no vuelven a ingresar a la universidad. O están estudiando algo que no les gusta. Y si ellos estudian algo que no les gusta, no pueden ser profesionales de calidad. Quizás no todos actúen de esa manera, pero es lo que puede suceder. Entonces, ¿por qué tomar esos riesgos? ¿Por qué no dejar que las aspiraciones de ellos se hagan realidad? Y si de políticos hablamos, en esta primera temporada, agradecer a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales que pasaron por las cámaras de La Verdad y la Plena, como fue un Lucio Gutiérrez, un Esteban Quirola, un Carlos Rabascal, un Juan Carlos Machuca, un Carlos Sagnay de la Bastida y Sofía Merino. Veamos un extracto de nuestros candidatos presidenciales y vicepresidenciales que pasaron por las cámaras de La Verdad y la Plena. Porque eso es lo que tiene que hacer un presidente, mirar el entorno mundial y ver qué países crecen y qué modelos han utilizado y qué han hecho para esos modelos adaptarles a la realidad ecuatoriana. Y en mi visión, yo tomo como ejemplo, como modelo a dos países pequeños que hace 30 años eran más pobres que el Ecuador. Se convirtieron en centros financieros internacionales y ahora son de los países más estables, inclusive de los que más crecen a pesar de la crisis global en el mundo. Y los ejemplos son Panamá en Centroamérica y Singapur en el Asia. El joven del Ecuador dice, quiero trabajo y que no me jodan. Son las palabras crudas. Quiero trabajo y que no me jodan. ¿Qué quieren decir con ese no me jodan? Lo que te acabo de decir hace un momento. Simplificar el Estado, eliminar todas esas trabas para que un joven pueda trabajar y pueda emprender. Yo pongo el ejemplo de las patentes municipales. Las patentes municipales en otro lugar del mundo, te metes en internet, llenas 10 o 12, 15 puntos de lo que hay, la imprimes y estás trabajando ese mismo día. Aquí, como lo dije hace un momento, tienes que esperar a que te inspeccione el uno, darle un billete para que vaya. No, es que no puedo ir porque no tengo transporte, dale para el taxi, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la simplificación del Estado. Ahora, ¿por qué me incorporo a la política? Casualmente porque estoy agotado, estoy indignado de ver cómo se ha desvalorizado la democracia y cómo se ha desvalorizado el sentido de la política en el Ecuador. Entonces, yo creo que el Ecuador y el país, la república, lo que necesita es de personas que vayan a querer construir una nueva pedagogía de hacer política, pero que el discurso guarde relación no solo con la intención, sino también con la acción. El Estado no te exime, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Cuando el Estado no ha hecho nada por crear ciudadanía. Aquí lo que tenemos son personas. Cada paso que das cometes una infracción y necesitas de un abogado, porque no se ha creado ciudadanía, entonces se han perdido los valores. Porque se crían ciudadanos y la primera escuela es la familia. Son tus padres que te dicen, a ver, no hagas esto, y si tú lo haces te castigo. Pero ya le enseñaste. Es lo mismo con el Estado. Si el Estado no hace nada por crear ciudadanía desde la escuela, el colegio y cuando sales de la universidad, ya conoces los 444 artículos que tiene la Constitución, que son derechos y obligaciones. Yo soy un político porque trabajo a favor del ciudadano ecuatoriano. Trato de darles luz para que entiendan de qué se trata la política y la economía nacional. Otros políticos, inclusive que llegan a ser presidentes de la República o tienen algún cargo alto, dicen que no son políticos. No puede ser posible que una persona esté en un cargo público de ministro o presidente o vicepresidente y diga que no es político. Por supuesto que es político. Si está haciendo una función política, no le dan ese cargo por otra razón. Sofía Merino es una persona que ama su país, que ama con toda su vida. Algún momento pensé en irme del país. A mi padre le secuestraron hace 9 años, ya no está conmigo mi padre, quise irme, tuve miedo, pero la plena de Sofía Merino es que me quedé a construir y a querer cambiar el país, y por ese lado voy.
Hablar de la verdad y la plena es también hablar de los consultores políticos, politólogos ecuatorianos que pasaron por estas cámaras, como fue un Eduardo Contreras, un Juan Carlos Vázquez, Carlos Alvarado, Francisco Palomeque, Carlos Ferrín, María Laura Mieles, Osvaldo Moreno y Roberto Guerrero. Veamos un extracto de esta gente exitosa que tenemos en el campo de la asesoría política en el Ecuador. Generalmente cuando a uno le toca manejar una campaña política tiene que distinguir eso. Hay candidatos que les gusta escuchar la plena, hay otros que solo les gusta que les tiren medallas, solo les gusta escuchar la verdad. Y a veces uno desde el principio debe tener esa conversación sincera con el político como para poder saber que hay la apertura, ¿no? La apertura que para mí es lo más importante. Yo prefiero generalmente la gente que trabaja en un tema de campaña política, de estrategia política, es como estos abogados que tienen un tipo que tiene muchas posibilidades de que sea condenado y el abogado le dice, cuéntame la plena para ver cómo te defiendo, ¿no? Y eso es el principio básico como para poder generar una relación con un político, porque en ocasiones agarras una campaña que va subiendo y resulta que comienzan a desnudar verdades y plenas de tu cliente candidato y resulta que ahí recién te enteras, ¿no? Entonces, preferible es arrancar con la plena para saber cómo manejar la situación. A ver, en la posición que estamos tenemos que ir mucho más allá del concepto político en sí. Efectivamente, nunca vas a ir a trabajar con alguien que realmente no, o sea, totalmente contrario a tu ideología, a tu forma de pensar como ser humano, no en el tema político. Porque es difícil vender algo que no lo sientes. Si estás involucrado en un proyecto tienes que sentir algo. Efectivamente, existen diferentes tipos de candidatos o de campañas, pero siempre debe haber algo bueno. O sea, muy aparte de la persona en sí, es de cuál es el enfoque, a qué segmento vamos dirigidos, a los adultos mayores. Le vamos a dar más fortaleza porque te identificas más, o a las mujeres o a los segmentos, cuál es realmente la intención. Tú te comprometes con la intención o el impacto que va a crear el político en su ciudad, país. La democracia tiene un grandísimo error y te obliga a hacer eso. Permite la amplia participación, qué bueno, democracia, pero no te obliga a que seas capaz. Por ende, entra cualquiera a riesgo la democracia. Para ser profesor universitario te exigen PhD. Para administrar los fondos de una ciudad, de un país, de una prefectura, no te exigen ni siquiera el más mínimo conocimiento administrativo. Peor de valores, no tienes un examen de valores, de administración, de manejo legislativo, necesitas ser abogado para estar en la asamblea. Y entiendo ciertas cosas. Entonces, el sistema está hecho para que vaya cualquier persona sin preparación. Y eso de por sí es un error. Tú me preguntas el proceso que estamos viviendo ahorita y lo entendemos perfectamente. Hay un cambio de época, cambio de momento. O sea, el mundo ya no va a ser el mismo. Y no es que volvemos a la izquierda o volvemos a la derecha. El mundo no va a ser el mismo ya. Hay una cantidad de elementos sociales que las personas que no pongan en sus agendas electorales, esos elementos sociales se van a caer. O sea, puede ganar el que sea en las próximas elecciones, pero si no mete en su agenda electoral los elementos sociales necesarios, se cae. Se cae. Mira que te lo digo hoy, junio del 2020. Candidato de derecha o de izquierda que no, supuestamente llamado derecha e izquierda, que no meta los elementos sociales, esas cosas que le interesan a las mayorías, en su agenda electoral y en su práctica presidencial, se cae del gobierno. Entonces, así como se maneja a nivel emocional una campaña, tienes que decir las cosas como si estuvieras enamorando a alguien, ¿verdad? Y en el plano nacional, tú tienes que tus propuestas aterrizarlas a las necesidades de ese alguien. Entonces, claro, yo voy a una mujer de mira, que tu novio no te trata bien, no te puedes meter acá. Y luego le digo, te puedo invitar a un viaje. Entonces ya le empiezo a dar propuestas que le interesen. Lo mismo pasa con el pueblo. Te puedo sacar de la pobreza, te puedo generar empleo, lo voy a hacer de esta manera hasta que me creas. Y como te creo y estoy enamorado de ti, voto por ti.
va desde esas dos líneas. Si no hay estrategia, no hay nada. Entonces, no te sirve de nada tener una chequera abultada si no sabes cómo y dónde vas a invertir esos recursos. ¿Ya? La gente puede pensar, bueno, ¿sabes qué? Vamos a competir contra la chequera de X, Z o Y candidato. O sabes que este man no tiene un solo dólar. Pero la gente de ese man que no tiene un solo dólar se mueve mejor, puede conectar mejor con la gente, te hace el trabajo en territorio. ¿Ya? Entonces, no, y te hacen trabajo en territorio por pura convicción, porque se ha sentido identificada con tu partido, se ha sentido identificada con tu movimiento y te trabaja. Yo creo que hay un componente eminentemente y totalmente político, en el cual, por lo menos durante el retorno a la democracia, tuvimos muchas cosas terribles, pero siempre como que el tema electoral era respetado, como que había un acuerdo tácito y eso no lo podrían o no lo dañaban. Y a mí me parece que la candidatura de Noboa básicamente se impidió su participación para no perjudicar a la lista del señor Lazo, y se lo digo abiertamente y sin ningún problema. Yo creo que es un insulto a la inteligencia de la gente no decir las razones, ¿no? Eso podría tener un efecto electoral inverso o a la final podría ser indiferente. Pero Álvaro Noboa yo creo que era una opción electoral, indiscutiblemente. No solo es el tema de la impresión de las papeletas, que de por sí es complicado. Imprimir una papeleta electoral no es imprimir un hojo volante. En primer lugar, son lo que se llama tamaño doble estándar máquina, son papeletas grandes. En segundo lugar, las papeletas tienen una serie de sistemas de seguridad que no son vistos a simple vista por el ojo humano, ¿no? Sino que se utilizan herramientas especiales. Tiene micropuntos de luz, tiene lo que se llama trama de seguridad de fondo, tienen una serie de elementos para evitar que sean falsificados. Son impresos en papel de seguridad, eso no es papel periódico, papel bond. Entonces no es cualquier trabajo, por eso es que solamente el Instituto Geográfico Militar es el que está preparado para eso. Adicionalmente que tiene que tener los controles del caso, es casi como imprimir billetes, porque con eso se está comprando el futuro del país, con cada votito de esos. La Verdad y la Plena, en su primera temporada, no pudieron faltar exfuncionarios y funcionarios que nos hablaron sobre la política ecuatoriana. Gente que nos aportó desde sus puntos de vista todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tendencias en la política ecuatoriana, como un Héctor Yepes, como un Francisco Icaza, Luis el Chocho Monge, María Elsa Viteri, Eric Ceballos, Leonardo Escobar, Juan Carlos Bermúdez y un Jimmy Jairala. Y sobre todo, agradecer al programa con mayor visualización en el ranking que hemos realizado, de más de 52.000 visualizaciones que tuvimos con Jorge Acaiturri, actual funcionario del municipio de Guayaquil. Veamos un resumen de estos personajes en La Verdad y la Plena. Acordémonos que la obra que más siente una familia, que más siente una comunidad, es la de su gobierno local. Pues tú te quedas sin agua y ¿qué piensas? La alcaldesa Cintia Viteri, claro. ¿Sí o no? O quien esté, pues no, depende del cantón. Pero siempre uno piensa en el alcalde. Estás en un recinto rural, no hay camino vecinal, chuta, estás pensando en la junta parroquial, en la prefectura. Entonces es importante que estos gobiernos locales tengan los recursos que les corresponde por ley para que esa obra llegue a las familias. Es que hay que tener miedo hasta cierto nivel, porque ese miedo, porque si no tenemos miedo, esto es como cuando un jugador de fútbol, alguna vez un futbolista dijo, yo todos los partidos salgo con algo de miedo a la cancha, y si no tuviera miedo, está mal, porque no me importa, no estoy asumiendo los riesgos, no, hay que tener miedo, pero lo que hay que hacer es que ese miedo sea aliado. Y si es un miedo muy exagerado, hay que vencerlo. Y lo que yo le puedo decir a todos, y es un mensaje que siempre me lo han dado, y me voy a dirigir a todos para darles este mensaje que me ha ayudado mucho. Emprendan. Y si tienen miedo, emprendan con miedo. Con el tiempo van a aprender. El que emprende, aprende. El ser político a veces ya venías con el membrete de decir corrupto, ladrón. Pero eso es lo que tenemos que cambiar, particularmente a un llamado a los jóvenes, a todos quienes quieran participar en política, porque entonces si es que este concepto existe, es porque también existen muchos actos de corrupción y eso hace que la gente pueda llevar un mal concepto, pero la política es de servicio. El mundo está recién despertando
a lo valioso que es una mujer. Y el Ecuador se ha perdido de tener a una valiosa mujer. No le hemos dado la oportunidad. Y digo, no le hemos dado la oportunidad porque yo estoy convencida que uno de los elementos más importantes, o uno de los factores más importantes, es que nosotros mismos, las mujeres, hemos limitado la capacidad de otra mujer. Y eso hay que reconocerlo hoy y hay que cambiarlo hoy. Cuando tú haces política pública o haces política, para mí son dos cosas muy diferentes. Tú basas una trayectoria política en éxitos dentro de la política pública. Si yo no hubiese tenido éxitos dentro de la política pública, obviamente no hubiese tenido los espacios para ahora estar trabajando con muchos líderes que nos están dando su respaldo. ¿Por qué? Porque vieron en nuestra administración un lugar en donde ellos podían tocar la puerta de mi oficina y prácticamente entrar. La agricultura está en la lona, está totalmente en la lona. El precio del arroz, hoy que estamos grabando este programa, está a 27, 28 dólares. Si te pones a pensar, Ecuador cuando yo fui ministro, teníamos 5.500.000 cabezas de ganado. Hoy, lo dice el presidente de la Asociación de Ganaderos, el señor Tabaqui, que hay 4.300.000. 1.200.000 menos de cabezas de ganado. Fue también lamentable un partido político que yo vi cómo ponían a los guardaespaldas, a gente que está en la televisión, y solo por cumplir, pero a la gente que podía conocer, que sabía qué es lo que podía hacer, no lo ponían. Y seguramente no iban a tener ni muchos votos, pero en esos partidos hubieran podido llegar. Entonces, después tú ves que la gente viene y dice, oiga, ¿y estas leyes de dónde salen? ¿Y estos asambleístas quiénes son? Y mira lo que nos han hecho. Pero nosotros mismos tenemos la culpa, pues. Sí, por ellos es que votamos. Entonces, mira esta caterva de gente que está en la Asamblea Nacional hoy por hoy. El problema es que por más buen asambleísta que usted sea, siempre va a estar ante los ojos de la gente con mal visto. Es que es una profesión mala. Es una profesión mala la de asambleísta. ¿Por qué? Porque la gente cree todavía que el asambleísta es un hombre que le hace obra. Y el asambleísta no puede hacer nada. El asambleísta, bueno, hay cosas torcidas que sí las hacen. Pero en derecho, lo que puede hacer el asambleísta es leyes, normas. Legisla y fiscaliza, nada más. Y aquí no vamos a mentir. Aquí vamos a decir la plena. Pero claro, desconocen la otra parte, que significa que yo nunca he estado afiliado a ningún partido ni a ningún movimiento. Yo creo en las coincidencias conceptuales. Y mira tú, yo toda mi vida fui un socialdemócrata de formación. La socialdemocracia ha evolucionado hacia la democracia social liberal, esa que entiende claramente el rol fundamental que tiene el sector privado, pero que también le exige a ese sector privado que tiene que cumplir con derechos y con sus obligaciones sociales. Y si realmente queremos hacer algo al respecto, ¿ya? Tenemos que ser como los soldados que van al frente de batalla, y el frente de batalla es político. Hay que hacerle frente donde ellos no esperan vernos. Hay que hacerles frente en el sitial político, conquistar esas posiciones que ellos tienen secuestradas, esas instituciones que han corrompido y que nosotros como ciudadanos tenemos que empoderarnos y aspirar a gobernar, porque si no aspiramos a gobernar, ¿de qué sirve tanta queja? Cambiamos de presidente, cambiamos de asambleísta, cambiamos cualquier componente elemental, pero no el problema de fondo. El problema de fondo es que no nos hemos empoderado y precisamente no hemos aspirado a gobernar, porque la única forma de cambiar este mal es gobernando. Tuvimos una banca usurera y ahora también la tenemos. Y qué pena que la superintendencia de bancos no actúe. Mira, gente que se queja todos los días de los intereses altos, de los cobros indebidos, como GEA. ¿Alguien ha solucionado este problema? Nada. ¿Alguien le ha seguido un juicio? Nadie. Pero nosotros pobres nos siguen juicios hasta por todo. Si nosotros nos atrasamos $10 por pagar una tarjeta de mensualidad, nos cobran $8.16 por un día.
por un día de atraso. La cultura es el eje promotor y transversal de toda sociedad o toda comunidad. Si una comunidad o una sociedad quiere verdaderamente alcanzar un desarrollo sin cultura, es imposible, porque la gente confunde arte con cultura, ¿sí? Entonces el arte es una herramienta poderosa o puede ser una estrategia también, pero aquí lo que pasa es que las personas lo llevan como un entretenimiento. Entonces, cuando hablamos de cultura, estudios culturales no es lo mismo que estudios artísticos. Estudios culturales ya tiene un peso más, una relación en lo que tiene que ver con las comunidades, con las sociedades, en la forma de gestión y administración. Es más, la administración es parte de la gestión. Cuando las personas aprendan o conozcan estos conceptos y determinen que la parte cultural es un eje transversal y primordial de sus candidaturas, claro, van a tener asesores, van a tener que llamar asesores con este tipo de conocimientos. Yo creo que lo que nosotros debemos buscar es gente proba, es decir, gente que tenga valores, gente que tenga principios, gente que tenga un compromiso y amor por el país y gente que haya logrado algo. ¿Cómo podemos nosotros pretender que vamos a salir de la crisis con gente teórica, con gente que solo come libros, con gente que no ha logrado nada? Muchísimas gracias en el lugar que te encuentres, a la hora que nos sintonices, por estar siempre presente en La Verdad y la Plena. Y recuerda, este viernes 19 de febrero, nuevo horario a las 9 de la noche, la segunda temporada de La Verdad y la Plena.